muchas gracias y continuamos con la plática que esperemos que también, bueno, no esperamos, sabemos que va a ser igual o más divertida de la que tuvimos hace ratito. Y ahora es un gusto, siempre me quejo de que estoy sentada en mesas o paneles donde la mayoría es masculina, pero ahora se justifica también, ¿no? Muchas gracias y ahora me da mucho gusto que así sea y que esté yo acompañada, muy bien acompañada en este conversatorio que vamos a tener, que se llama Las nuevas masculinidades en Internet y los datos personales. Tengo aquí conmigo al doctor Francisco Cervantes Islas, director de Corazonar AC, a Jorge Yáñez, un aplauso por favor. Gracias. A Jorge Yáñez López, de Consultoría en Género y Masculinidades Trodos, gracias. Y a Francisco Zárate Rivera, de la Asociación Mexicana para Sujetos de Diversos Contextos. Muchas gracias, bienvenidos. Y vamos a platicar ahora de estos temas tan interesantes en los que seguimos comentando lo que sirvió para platicarles en la introducción y lo que ya comentamos hace rato. Es un entorno de información en un ámbito divertido para todos, en el que podamos a su vez difundir nuestra información al interior de los entes, de nuestras familias y de todos aquellos que sentimos la obligación de compartirles esta información. Me voy a permitir rápidamente leer las semblanzas curriculares de quienes me acompañan para después cederles el uso de la voz con mayor tiempo para que nos expliquen y nos platiquen de lo que vamos a ver esta mañana. Jorge Yáñez López es licenciado en Derecho, especializado en Género y Derechos Humanos, especializado en Estudios Avanzados de Género y Política por la Universidad de Granada, España, becario en Género y Democracia Paritaria por el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, cofundador del Grupo 21 de Amnistía Internacional y coordinador general de Trodos, Círculo de Masculinidad. Fue asesor en la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados del 2006 al 2009, agente capacitador en el Sistema de Transporte Colectivo Metro e integrante de la primera coordinación colegiada de los espacios de participación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Forma parte del Consejo Directivo de Cultura de Derechos Humanos y es miembro especializado del Consejo Consultivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México, así como del Grupo Coordinador de Expertos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. Desde la sociedad civil, ha encabezado o participado en la elaboración de diversas propuestas legales, reglamentarias y administrativas para la promoción de los derechos humanos, la igualdad sustantiva y la no discriminación, tales como la reforma al Código Civil en materia de no discriminación, los reglamentos del Parlamento de Mujeres de México y el reglamento del Organismo de Interlocución Ciudadana, así como reglamento de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para el Distrito Federal. Es autor de diversos artículos y libros sobre género y derechos humanos. Actualmente pertenece a la Academia Mexicana de Estudios de Género en los Hombres AMEG y al grupo de especialistas en masculinidades de la Comisión de Derechos Humanos y ha sido presidente del Consejo Consultivo de InMujeres en el periodo 2009-2014. Muchas gracias, Jorge Yáñez López. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Ya inicio o cómo? Es que yo voy a ocupar una presentación. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, este tema es un tema, bueno, yo diría que tiene como 2, 3 partes porque es complicado, es un tema innovador en realidad. Por un lado, porque no todos ni todas están familiarizados con lo que son las masculinidades. Por otro lado, entender o tener claro cuál es el marco de los aspectos que nos toca en materia de nuevas masculinidades con datos personales y finalmente ya poder entender o poder identificar cuál es el tipo de problemáticas que existen, por ejemplo, a nivel redes sociales, aplicaciones geosociales y el Internet en general.
Pero bueno, a grandes rasgos voy a tratar entonces de explicar el tema, la primera. Como concepto casi siempre se dice que las masculinidades son construcciones culturales, constructos que nos dan patrones de conducta. Esto es muy importante que se entienda, porque masculinidad no es apariencia masculina, sino es conducta, es comportamiento, y tiene que ver con esos patrones que se nos exige cumplir cultural o socialmente a partir de que nacemos biológicamente como hombres, y entonces se espera que uno cumpla determinadas expectativas, roles que desempeñe, etcétera. Estos pueden variar desde luego a partir del contexto. Ustedes saben que no es lo mismo que a uno se le exige, en términos generales quiero decir, que lo que les exigieron a nuestros padres o a nuestros abuelos, o lo que se les exigirá a nuestros hijos, nietos, etcétera. Varía, y varía también según el contexto geográfico. Es decir, tampoco es lo mismo en Ciudad de México que lo que puede ocurrir en Los Cabos, por ejemplo. Entonces, ¿qué se espera que realicen los varones? Aquí se nos menciona que hay un modelo tradicional que también llamamos en teoría o en aspectos teóricos como hegemónico, porque es el que más ha prevalecido, y que por lo general contiene como que algunos elementos recurrentes. De los hombres se espera que seamos los proveedores económicos en todo momento, porque se supone que somos los que salimos a los espacios públicos a trabajar, a que se nos remunere, y desde esa perspectiva se dice que el espacio de lo privado es para las mujeres. Estoy explicando ese modelo solamente, que ha prevalecido durante mucho tiempo. También que somos los hombres quienes debemos tener la iniciativa en momento de tener intimidad o una relación o una práctica sexual. Y ustedes eso creo que lo saben, porque cuando uno se muestra como más experimentado o que ya conoce más del tema, todo el mundo... Pero cuando esto es por parte de las mujeres, viene más la descalificación, ¿no? Se valora culturalmente distinto, como de dónde aprendiste todo eso, o de qué la girabas antes, nos decimos, ¿no? Ese es el tipo de cosas, como que se nos valora distinto en ese plano. Otro de los aspectos es que hay una gran dificultad para externar emociones como la vergüenza, como el miedo, como la tristeza, porque si lo hacemos dejamos de ser hombres. Yo no sé en qué nos convertimos, pero dicen que dejamos de ser hombres, y que ese tipo de emociones se las come uno, se llama erosfobia, y este tipo de emociones además tienen un costo, ustedes lo saben, en materia de salud, y se vive mucho, sobre todo cuando se trabaja en temas como paternidades, porque muchos padres no se acercan con sus hijos ni tienen manifestaciones de afecto, de cariño, por X miedo, incluyendo el de que pueda despertarse algún tipo de situación incestuosa, o etcétera. Entonces, según este modelo, también hay una sensación de ajenidad para involucrarnos en las actividades de lo doméstico. Decimos, eso es solamente para mujeres, ¿no? Los hombres por eso salimos a trabajar y traemos un sueldo. Pero, como veremos, el asunto ya no cuadra mucho, ¿no? Por diferentes aspectos. Entonces, eso es como que a grandes rasgos alguno de los elementos de este modelo tradicional, ¿no? ¿Hay un modelo o hay modelos alternativos? Sí, eso es lo que llamamos nuevas masculinidades, que son otras opciones distintas de vivirnos como hombres. Ojo, uno de los puntos que a veces nos plantean es, ¿tiene que ver con la orientación sexual? No. Estamos hablando de conducta o comportamiento. Claro que existen masculinidades heterosexuales, trans, bisexuales y homosexuales. Cada identidad tiene sus propias problemáticas y necesidades y demandas, eso es importante. Aquí en este tema estamos más centrados como que en este modelo tradicional heterosexual, que es el que estamos hablando. ¿Hay alguna alternativa? Pues casi siempre es la contraparte, ¿no? En la medida en que las circunstancias han obligado también a que las compañeras salgan a los espacios públicos, que hagan trayectoria a nivel de estudios profesionales, que accedan a puestos, a cargos, ha cambiado mucho el panorama, pero se ha hecho también porque obviamente el problema, me refiero, de las necesidades de llevar solamente un ingreso a un hogar por parte de los hombres a veces es insuficiente. Entonces es un asunto más bien como de hacer el orgullo, porque no estamos para eso, me explico. Y si colocamos problemas como por ejemplo los recortes laborales, va más allá de nuestras posibilidades. Por supuesto que también implica en este nuevo modelo que tanto mujeres como hombres tengamos una mejor comunicación en la intimidad, en las prácticas y en la manifestación de los afectos.
que podamos acercarnos a nuestros hijos e hijas y comunicar también cuando tenemos problemas, no comérnoslos, o como dirían algunos, no tragárselos uno, porque después a la larga, repito, quienes trabajamos y compañeros que están aquí, que tienen un trabajo también muy amplio en grupos con hombres, no me dejarán mentir. Luego hay muchos que se nos acercan y nos dicen, adultos mayores, es que mi hijo no me dirige la palabra, no se me acerca, no, me ve como un extraño, porque nunca te permitiste acercarte a ellos. El pasado no se cambia, perdón. Entonces, el que te vean como un extraño, pues lo que te queda, trata de ganártelo. Pero hay cosas que cuesta reconstruirlas, no son imposibles, ya lo sé. Y a grandes rasgos son como que algunos de los aspectos que nos da este nuevo modelo. La siguiente, por favor. Esto es como muy teórico. Hay corrientes, los grupos que trabajamos con hombres o el tema de género y masculinidades presenta también corrientes. Me refiero, hay quienes hacen trabajo más de tipo terapéutico, hay quienes tienen otros ejes de trabajo, como por ejemplo los que realizan en Estados Unidos, por ejemplo, uno de los movimientos más numerosos es el movimiento que llamamos mito poético, que a lo mejor les suena así como muy curioso, pero en realidad es muy parecido al escultismo que se enseña en los grupos de scouts hombres. Rescatar algunas cosas de lo que llamamos antropoherencia, algunos autores como Kenneth Johnson hablan de eso, algunos aspectos valiosos que transmitimos generacionalmente entre hombres, pero también hay una corriente también que es la corriente profeminista. Algunos hemos venido trabajando desde esas filas durante mucho tiempo y hemos aprendido precisamente a trabajar en favor de la igualdad, no más, no menos, sino condiciones igualitarias. Y eso es como, digamos, como de cultura general, como para que sepan que también hay diferentes alternativas, quienes trabajan, no sé, temas como pedagogía de la igualdad, que trabajamos algunos, o educación sexual en hombres, o conciliación familiar y laboral, o paternidades, o democracia paritaria. Hay muchos temas. Actualmente decir masculinidades, preguntamos qué de masculinidades, porque está muy diversificado. También, como nos dice aquí, hay áreas de cobertura, ¿sí? Hay quienes trabajan más temas como violencia de género o violencia intrafamiliar, según el área. Hay quienes están más apegados a buscar elementos igualitarios o capacitación en escuelas, en espacios. Mecanismos, pues hay muchos, podemos incidir desde la capacitación, pero también reformando leyes, como sabemos, o generando programas y servicios públicos que nos eduquen. Un ejemplo de un programa que impacta a hombres es la aplicación, por ejemplo, en materia de salud de antígenos prostáticos. Sí. Así como también hay pruebas para detectar el cáncer de mama y cervicouterino en mujeres, también en los hombres tienen que aprender a hacer a un lado todos sus prejuicios, porque es importante, es un tema de salud pública, para detectar en una revisión si tenemos o no posibilidades de cáncer de próstata. Y siempre verlo, además, no solo en el impacto que puede tener en lo individual, porque si yo tengo un problema de salud, no solamente impacta a Jorge Yáñez, puede impactar también a mi pareja o a mi familia, porque finalmente, si además soy el que lleva los ingresos o soy parte fundamental de la familia, el impacto es para todos y para todas. Igual, como les decía, si hay un despido laboral, no solamente impacta a los hombres, quienes dependen de una familia, nos impacta a todos y a todas. Y bueno, por supuesto, en los 3 niveles de gobierno, y lo que se busca cuando se dan sensibilización o capacitación en espacios como instituciones, es construir una cultura de la igualdad, que no solamente sea de dar cursos, sino de cuando medimos impacto y vemos cambiaron o no las realidades, los códigos internos, o se siguen repitiendo las mismas prácticas discriminatorias, misóginas, homofóbicas, de todo tipo. Entonces quiere decir que no hemos cambiado. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, a grandes rasgos quiero delimitar, el delito de acoso es importante porque va a impactar al tema de internet y redes sociales en cuanto a masculinidades. Ahorita vamos a ver por qué. Este concepto, como nos dice aquí, es toda conducta de presión que ejercemos, de molestia directa en contra de la dignidad de una persona. Puede tener, por supuesto, fines sexuales, se llama acoso sexual cuando es eso, de abuso físico, obviamente, maltrato, económico, cuando alguien es quien lleva a veces los ingresos
tenemos que trabajar mucho ese tema porque tiene que ver con relaciones de poder. Quien trae los ingresos fija las reglas, entonces tenemos que aprender como que a equilibrar más ese aspecto. Y por supuesto el acoso laboral, que también conocemos como moving, que es cuando te hago la vida cansada, te congelo, no permito que asciendas a cargos de estructura y te forzo de tal manera que termines renunciando. ¿Sí? No te despido, ya lo saben, porque si te despido te tengo que indemnizar. Sorry, soy abogado. Te tengo que indemnizar. Por lo tanto, es más fácil presionarte, hacerte la vida cansada para que renuncies. Identificar nada más esas cosas. La siguiente, por favor. Y bueno, una que me faltó, que cuando esto se presenta a nivel espacios virtuales en lo digital, se le llama acoso, ciberacoso, perdón. Este es el tipo penal que maneja el Código para la Ciudad de México en el 179, de lo que es el acoso, y ahí nos dice, entre otras cosas, aspectos que vimos antes, ¿no? A quien solicite favores, a quien los recibe, que es más en el plano sexual, a quien exista relación jerárquica, que es muy importante porque eso toca a la administración pública, a los y a las servidores públicos. Nos pueden no solo denunciar en lo penal, sino también fincar responsabilidad. Nos pueden inhabilitar, nos pueden sancionar, entonces, ojo, hay que tener cuidado con esa parte. La siguiente, por favor. Estoy tratando de dar lo más ágil posible todo esto, que yo sé que puede ser como de bombardeo teórico, pero es como para enmarcarnos un poquito. También, bueno, posibilidades que puede haber, todas y todos podemos ser acosadores. No deberíamos serlo, claro. Pero quiero decir, identificar que las posibilidades se pueden dar de unos y de otras. La siguiente, por favor. Que es la otra parte que les decía, de qué delitos cibernéticos estamos hablando. Y ahorita vamos a ver cómo lo intersectamos con el aspecto de los hombres o de las masculinidades. Muchos ya los conocen como el ciberbullying, que se realiza, como nos dice aquí, con acoso psicológico, verbal o físico. Puede ser cuando hay autoridad o entre pares, mediante estos medios digitales, teléfonos celulares, tabletas, computadoras, internet, redes sociales. ¿Sí? Generalmente opera esto para menores de edad, igual que el siguiente, grooming, que consiste en acosar sexualmente a un menor, precisamente a un menor de edad, mediante estos aspectos, redes sociales, chats, etcétera, páginas web, y este tipo de acoso siempre lo ejerce un adulto. Sí. La siguiente, por favor. Los dos siguientes son los que más nos impactan, que son el sexting y lo que le llaman el phishing. El sexting, que consiste en el envío de imágenes o videos que todas y todos a veces subimos a nuestro muro, a nuestros espacios de redes sociales, con la finalidad de compartirlos con alguien que conocemos. Solo que se nos olvida que en ese trayecto, o cuando alguien más puede hacerlo público o nos pueden hackear la cuenta, terminan finalmente colocándonos en una situación de vulnerabilidad y de ser objeto de este tipo de ciberacoso. Y el otro, que es el phishing, que es un engaño que se comete precisamente para cometer el delito de estafa mediante la obtención de datos personales. Yo creo que mucho de esto les es familiar en estos temas, para acceder a contraseñas de cuentas bancarias, aspectos y cometer fraudes, ¿no? Es sobre información financiera. Sobre todo el primero es el que nos impacta. El siguiente, por favor. Bueno, ahora ya, como lo aterrizamos. Bueno, una de las posibilidades es con el delito de trata de personas. Porque, como nos dice aquí, tiene varios, uno de sus modos de operar parte de seleccionar a niñas, a niños y adolescentes en momentos de crisis emocional o de vacíos afectivos. Quienes se dedican a eso, se dedican precisamente a mapear cuando están en una situación de que se pelearon con su papá, con su mamá, terminaron su primera relación con su primer novio o novia, están en una situación muy vulnerables y muy sensibles. Y esto opera con un esquema muy parecido al de las sectas, que se dedican a olfatear perfectamente y saben en qué momento oportuno atrapar, cooptar y, como nos dice aquí, con base en información tomada de redes sociales y de las aplicaciones geosociales, entiéndase sobre todo Instagram, Periscope, etc. La siguiente, por favor.
Otra de las posibilidades donde se puede cometer esto y que ha tenido lamentablemente impacto en el género es el desprestigio social. Es decir, puede obedecer a ataques personales cuando van dirigidos a alguien en lo particular. Ustedes saben lo que es trolear perfectamente en estos espacios. No solamente lo hacen con autoridades o con alguien, muchos, o con simpatizantes, más bien no simpatizantes de algún partido político, etc. Esas prácticas ocurren con mucha frecuencia, pero a veces las focalizamos en alguien en particular para destruir la imagen. Sí. Y puede también dañar la imagen de alguien, pero como un encargo. Esa fotografía que ustedes ven ahí es precisamente, quizá la conozcan, es una periodista digital española que es Marta Nabot, que también, bueno, no la conocen como Marta Nabot, es más conocida por su seudónimo. Tiene además un libro publicado que se llama 8 pasos para erradicar el machismo, que se pone el seudónimo de Barbie Japuta, así se pone. Sí. Pero tiene un impacto en redes sociales como no tiene una idea. Pero en este caso, la figura de ella se creó para golpetear a algunos políticos de cierto partido conservador de España, hasta que obviamente investigaron y se ha hecho público que depende de una cadena que es precisamente elmundo.es, y que se dedica precisamente a indagar algunos aspectos de debilidad de la contienda política. Pero como ese aspecto que además ha tenido respuesta es, notemos cómo puede hacerse también esto, con qué estrategia. Y el último, el siguiente por favor, que es el que más nos toca, el de la violencia de género. Porque, como nos dice aquí, premeditadamente se denigra la reputación y la imagen de las mujeres, como una forma de reafirmar un modelo jerarquizador. Se infravalora el ser mujer mediante ridiculizaciones anatómicas, es decir, cuando comienzan las burlas, los ataques, los escarnios, si estás alta, si eres de corta estatura, si estás gordita, si eres delgada, si tienes X facciones, si caminas de determinada manera, igual que lo podemos y lo hacemos los hombres, pero esta es una manera bastante cruel y misógina de atacar la figura de las mujeres. Y también por el lado emocional, sobre todo cuando se realiza por exparejas también, porque en este mundo, ustedes lo saben, de los resentimientos, todo el mundo pega con tubo cuando duele que o terminamos o que nunca me hiciste caso. Entonces una manera muy cruel de atacar es por este lado, y además conozco datos, ¿no? Conozco, por ejemplo, dónde vives o dónde viven tus padres o con quién sales. Esos son los datos personales y el ataque es más que personalizado. O sus competencias profesionales, porque todavía hay una buena parte de compañeros con los que hay que trabajar que siguen viendo las competencias o el liderazgo de las compañeras como un aspecto que les genera inseguridad, que tienen profundas resistencias para que destaquen, o para trabajar con alguien que tenga un superior jerárquico que sea mujer. ¿Sí? En ese tipo de situaciones, pues golpeteemos, pues denigremos, ataquemos. Esta es un tema muy importante. La siguiente, por favor, ya estoy concluyendo, porque tiene que ver con estos aspectos que es con lo que quiero cerrar. ¿Cómo podemos o cómo se puede de alguna manera uno proteger frente a esas situaciones? Porque el trabajo preventivo es fundamental. No esperemos a que reviente el asunto y luego cómo lo combatimos con sanciones. La prevención, no compartir información personal es fundamental. Puede sonar muy fácil, pero bastante sueltan muchos datos de expectativas, de sueños, de deseos, de a quién les gusta. Eso es muy humano, pero también en lo humano hay un lado muy feo que todos y todas tenemos cuando estamos enojados, lastimados, resentidos, y así se emplea. 2. Negarse a dar acceso a perfiles en redes sociales. Conocemos a muchos y a muchas que de manera devota dan las claves o las vías de acceso, los passwords, a sus parejas. Puedes checar mi celular, puedes checar mi Facebook. No para cualquiera, porque luego nos enojamos. Y no quiero decir terminamos, no, basta con que un distanciamiento o alguien porque me sacó la lengua, porque me vio feo, porque lo vi de la mano con sutanita. Y una manera de golpetear es teniendo este acceso porque monitoreo toda la información personal. Cuidado. Comunicar a alguien cercano cuando se vive una situación de ciberacoso es fundamental.
porque a veces lo estamos viviendo y lo callamos. ¿Qué van a pensar? Por lo menos, como decimos aquí, a alguien de nuestra confianza, decirles, estoy viviendo esto, me están atacando de esta manera, me están golpeteando de este modo, me están acosando, ¿sí? Porque pueden ocurrir muchas cosas derivadas de esto más graves y no sabemos ni por dónde empezó, si no se socializó con alguien más. Y el último punto, hay campañas que ya están trabajando el ciberacoso. Es necesario y es importante que también mujeres y hombres que hagamos esta diferencia de una masculinidad distinta, que creemos en la no discriminación, en la igualdad, sumémonos, difundámoslas, ¿sí? Esa es una manera, me parece muy loable, de además plantear que existe una forma distinta de vivirnos como hombres. Y bueno, creo que a grandes rasgos estos son como algunos de los aspectos que nos ayudarían un poco como a protegernos o a saber qué hacer. Este tema es amplio. Hay países que ya tienen mucho tiempo trabajándolo, sobre todo países europeos. España, por ejemplo, hace 4 o 5 años todavía está llevando a cabo jornadas sobre violencia de género en redes sociales, es así como le llaman, y tocan estos temas, y tocan aspectos de desde dónde entramos los varones también, en qué nos comprometemos, cómo la vivimos, porque repito, son temas de salud y de tranquilidad y de bienestar público, no es un tema de unos y de unas, es de todos y de todas. Entonces, a grandes rasgos, pues, hemos tratado de darles de dar este pequeño como bosquejo general teórico. Yo sé que también mis compañeros van a dar mucho más elementos y se va a volver mucho más rica porque tenemos metodologías, enfoques y experiencias de trabajo muy amplias, y además quiero decir que me da mucho gusto compartirlo porque no siempre tenemos ocasión de que estemos presentes y podamos compartirla. Muchísimas gracias. No se preocupe. Pues muchas gracias. Yo creo que otro aplauso, ¿no? Muy fuerte porque el contexto que nos ha dado ha sido muy, muy bueno. Muchísimas gracias. Le damos ahora el uso de la voz a Francisco Zárate Rivera. Él es licenciado en Economía por la UAM Azcapotzalco, tiene estudios de maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y en Sociología del Trabajo. Ha participado en diversos seminarios y diplomados en Derechos Humanos y Diversidad Sexual. Él es servidor público en el Distrito Federal o ha sido servidor público por más de 15 años en temas tales como análisis de programas institucionales en materia de maltrato, violencia y abuso sexual hacia niñas, niños y jóvenes, así como atención de programas sociales a poblaciones indígenas, migrantes y mujeres en situación de pobreza. Es profesor, fue profesor, investigador en las 3 unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha coordinado o colaborado con diferentes proyectos de capacitación en la Asociación Mexicana para Sujetos de Diversos Contextos, Ampara, Instituto Especializado en Género y Situaciones de Vulnerabilidad, consultores en gerencia pública, tales como el taller Nuevas Masculinidades en el Ámbito Laboral, diplomado en Diseño y Evaluación de Políticas de Seguridad Ciudadana y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, diplomado Género e Igualdad, Clima Laboral sin Discriminación en la Cultura Organizacional de la Salud. Eso lo vamos a invitar a que nos ayude a generar un buen clima laboral. Actualmente es coordinador de proyectos y asesor en Asociación Mexicana para Sujetos de Diversos Contextos, Ampara, en temas de género, diversidad sexual e interculturalidad, así como en derechos humanos de las niñas y los niños, de las y los jóvenes, de las mujeres, de las adultas y los adultos mayores y de indígenas migrantes durante un periodo del 2012 a la fecha. La verdad es que la experiencia que también él tiene en los temas es muy vasta. Y Francisco, bienvenido y te compartimos el micrófono. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes en este espacio, un poco caluroso, ¿no? Bastante cálido en ese sentido, pero creo que muy efectivo para que podamos platicar sobre todo un aspecto que creo que nos viene a transformar nuestra vida cotidiana, y es, si bien, como señala muy atinadamente Jorge, el asunto de la masculinidad tiene que ver con el comportamiento. Este tema de nuevas masculinidades, que a veces
digamos, hay una discusión teórica y filosófica respecto a esto, sí nos invita, sobre todo a los jóvenes, a preguntarnos qué es esto de ser hombres ahora. ¿Cuáles tendrían que ser los elementos en los que necesitamos reflexionar para identificarnos si queremos seguir siendo los hombres que leímos y nos pensamos hace 15 o 20 años, o vamos transformando esto y cómo lo hacemos en ese proceso de transformación? En efecto, la propuesta, la pregunta, que es una cuestión muy provocadora, nos lleva a rastrear los diferentes ámbitos en donde el asunto de ser hombre o de ser hombres tiene que ver precisamente con un cuestionamiento también que afortunadamente la existencia y presencia de los derechos humanos de las mujeres nos vienen a reformular y vienen además a poner un punto crítico sobre nuestra experiencia de vida, sobre nuestras historias, sobre nuestras proyecciones personales de esto de las nuevas masculinidades. En mi caso yo lo reflexiono a partir del trabajo que hago con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Digamos, gran parte del trabajo que se hace, por ejemplo, con población adulta mayor, con niños y niñas, con jóvenes, con migrantes, con indígenas y con personas que pertenecen a lo que conocemos como diversidad sexual, nos han invitado a pensarnos de diferente forma el ser hombres. Y creo que aquí conviene, desde mi punto de vista, rescatar tres elementos. Esta idea del hombre asociada a el control y la autoridad. Efectivamente lo necesitamos todavía. Necesitamos estas figuras masculinas fuertes, poderosas, agresivas, muy violentas, para que dirijan, para que resuelvan asuntos públicos. El segundo elemento tiene que ver con el asunto de la sexualidad. Esta exigencia de tener que cumplir. Esto que platicaba la compañera que nos antecedió y que dio una plática muy amena, y que está asociada precisamente, por ejemplo, a la potencia sexual. Y no solamente eso, sino al ser activo sexualmente, a ser el que penetra y a ser el que domina el campo sexual. Y en muchos momentos lo que hemos visto es que esto se asocia a esta primera parte, a la idea de control, de autoridad y de poder, ¿sí? Es el hombre el que tiene que iniciar, es el hombre el que tiene que controlar, es el hombre el que tiene que dominar, pareciera ser. Pero cuando no lo hacemos, perdemos grados de credibilidad, dejamos de ser hombres y dejamos de ser, efectivamente, la figura fuerte y potente que parece ser que todavía la sociedad exige de nosotros. Y el tercer aspecto que creo que sería muy importante, desafortunadamente de repente no tenemos tanto tiempo, pero que está cuestionándose de manera constante y de manera muy profunda, es el asunto de la paternidad. ¿Nos gusta o no ser padres? ¿Queremos o no ser padres? ¿Hasta dónde podemos ejercer la paternidad? ¿Sí? Asumiendo un papel de nuevas responsabilidades o asumiendo en ocasiones el rol completo del cuidado y la crianza de nuestros hijos e hijas ante la ausencia de mujeres, por ejemplo. ¿Qué hacemos ante eso? La Ciudad de México en ese sentido se ha convertido como en una especie de laboratorio de experimentación social que da múltiples expresiones y ha convertido el tema de la masculinidad en algo mucho más complejo, ¿sí? Nos ha permitido, por ejemplo, eso lo podemos ver en redes sociales, nos ha permitido la expresión de cosas, digamos, benéficas, de bienestar o de desarrollo que antes no hubiéramos pensado. Nos ha permitido ser solidarios con las mujeres, nos ha permitido ser comprensivos en las situaciones de desventajas que viven muchas mujeres en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito institucional o en ámbitos sociales diversos. Nos ha permitido asumir precisamente y cuestionarnos estas formas
de crianza y de educación que recibimos durante años por parte de nuestros padres, de cuestionar esto, ¿no?, de la presencia masculina en el hogar o de la ausencia masculina en el hogar, ¿sí? Y también nos ha permitido crearnos a nosotros mismos de diferentes maneras, de liberarnos en el plano sexual, pero sobre todo en el plano emocional. La posibilidad efectivamente de llorar, la posibilidad efectivamente de mostrar miedo, de no liderar procesos, de no quitarle la palabra a las mujeres ni la presencia a las mujeres. Eso creo que es, digamos, la difusión en redes sociales, a partir del uso de las nuevas tecnologías, ha permitido que este proceso de reconstrucción de masculinidades, de revisión de masculinidades, sea un proceso cada vez mucho más difundido. Sin embargo, habría que ver como que la parte oscura también de este tipo de situaciones. Las redes sociales también han fomentado o han fortalecido imágenes tradicionales de ser hombre, ¿sí? Han alentado procesos en donde todavía los hombres recuperan cierta autoridad, cierto poder, desde prácticas muy violentas y que además son legitimadas y aplaudidas. Precisamente en esta idea de que para ser hombre necesitamos reformular nuestra hombría, no reformularnos como hombres, sino reformular nuestra fuerza, ¿no? Algunos compañeros se han sentido seriamente atacados y descalificados en este proceso de reivindicación de los derechos de las mujeres. Y lo que están promoviendo es la idea de que necesitamos fortalecer y atender y modernizar nuestro carácter de hombres, y precisamente de esto de la hombría, de no dejarnos. Para muchos, los derechos humanos de las mujeres han sido un reto personal. Pareciera ser que entre más se fortalecen ellas, más perdemos nosotros. Y por lo tanto, más en cuestionamiento está nuestra masculinidad y más en peligro de ser hombres, más el peligro de ser hombres aumenta, ¿sí? Entonces, lo que vemos es procesos en donde se recupera estos, digamos, lemas, procesos, actividades, acciones para fortalecer la hombría. Y en tercer lugar, efectivamente, pareciera ser que en algunos espacios, en algunos grupos sociales, pues no hemos modificado mucho la idea de asociar el ejercicio de la masculinidad con la violencia. Y sobre todo, el ejercicio de esta violencia sobre las mujeres. El control de las mujeres pareciera ser que tiene que ser un elemento fundamental para fortalecer nuestra hombría. Digamos que en este proceso tan complejo, necesariamente tenemos que tener una posición. Y debemos tener una posición muy crítica. Algunos hombres lo que hacemos es precisamente cuestionarnos nuestra masculinidad, cuestionar nuestra idea de hombría, cuestionar nuestra idea de hombres y precisamente fortalecer las posibilidades de ampliar la idea de ser personas y ser humanos sin estos elementos que nos han estereotipado durante mucho tiempo. Pero el proceso ha sido muy complicado. La educación es muy complicada. El proceso de acompañamiento de hombres que necesitan reformular su hombría casi no existe, compañeros. No habemos muchos grupos de hombres, no habemos muchos hombres que fortalecemos esta idea de construirnos de una manera distinta de cómo hemos aprendido a ser hombres. No habemos grupos, no habemos muchos hombres que acompañemos la idea, por ejemplo, de ser padres en nuevos patrones de crianza o en nuevas formas de crianza. No habemos hombres que alentemos la no violencia hacia las mujeres y hacia otros hombres. Seguimos fortaleciendo además la idea de los hombres en el asunto del poder sexual que me da
ser la persona activa en una relación sexual. Entonces, esto efectivamente, como señala Jorge también, este es un proceso cultural y educativo que requiere un gran esfuerzo, que requiere una reproducción de espacios como este, de actividades distintas, de creación de talleres, de creación de cursos, pero además de acciones muy cotidianas. Lo que sí podemos hacer, que eso es parte de lo que quisiera compartir con ustedes, es acciones quizás que pudiéramos ver a mejor como pequeñas, pero que en ocasiones tienen un gran impacto en el uso de las redes sociales. El primer ejemplo, hace 2 semanas sale un futbolista mexicano, creo que es mexicano, ¿sabe? Sí, ya está, de esa nacionalidad mexicana, nacido en Brasil. Y bueno, ¿no? Es un video sexual, ¿sí?, donde muestra su pene erecto y se hace una difusión del video y se hace una discusión sobre eso. Y otra vez vemos la discusión sobre el asunto de la masculinidad depositada en el pene erecto, Ese es ser hombre. Y la discusión entonces es: el hombre tiene que demostrar su poder y tiene que demostrar su imagen legitimada como tal a través del pene, por ejemplo. El posicionamiento que tengamos a eso nos lleva a cuestionarnos nuestra idea, no solamente de ser hombres y ser masculinos, sino también nuestras relaciones respecto a las mujeres. Es el hombre con el pene erecto el que va a satisfacer las necesidades de las mujeres. Es el hombre con el pene erecto el que va a tener legitimidad ante otros hombres y legitimidad ante las mujeres. Es el hombre con el pene erecto el que va a ser reconocido efectivamente como un modelo ejemplo a seguir. Se le aplaude, se hace escarnio, pero fíjense, el escarnio tiene que ver no solamente con Sage, sino lo que le pasa a la mujer, a su compañera mujer, y el posicionamiento que los demás hombres tengamos ante eso. Y entonces graduarnos ante, ¿y tenemos el mismo tamaño de miembro que tiene Sage, sí o no? ¿Y tenemos la misma capacidad o la misma potencia sexual que tiene Sage, sí o no? Y nos cuestionamos y nos empezamos a revisar. A veces lo hacemos en pequeños grupos, lo hacemos en las discusiones amplias que se dan en las redes sociales, o lo hacemos en la intimidad, fíjense. Muchos cuestionándose qué tan hombres son si no tienen un tamaño de pene como el de Sage y si no son tan potentes como aparentemente es Sage, de un video que tiene además bastantes años. La asociación además de esto con la idea de ser futbolista en un momento como este y con la idea de ser famoso en un medio como en el que se mueve Sage, efectivamente termina poniendo en el centro del debate esta discusión de qué ser hombre en el espacio público y de cómo tener poder y autoridad dentro de ese espacio. El pene juega un papel fundamental. Por eso, para muchas compañeras feministas, no podemos dejar de lado la idea de pensarnos en una sociedad muy patriarcal y muy falocéntrica, porque mueve no solamente ideas, no solamente imágenes, sino también emociones, sentimientos, percepciones y autopercepciones sobre qué es esto de ser hombre. Y no vamos a tener un consenso. Efectivamente, el asunto aquí sería cómo nos posicionamos cada uno de nosotros y qué dicen las mujeres también al respecto. Si legitimamos o no la difusión de este tipo de imágenes o de este tipo de videos, y si tenemos un posicionamiento crítico ante eso. La idea sería efectivamente entrar a estas discusiones y no legitimar ni calificar efectivamente como algo benevolente la idea de la exhibición del pene como símbolo de hombría. Empezar a no alentar que esto, que tiene que ver efectivamente con una exposición de la intimidad personal, del uso de los datos personales, no verlo, no aplaudirlo como algo legítimo.
no reírnos, no hacernos cómplices de eso. Y de repente, en los ambientes de trabajo, cuando vamos a comer, en los recesos, en los grupos de amigos, hacemos alusión a esto. Y no dejamos de reírnos, y no dejamos de difundir chistes. Aunque critiquemos nuestra hombría y nuestra masculinidad, y aunque estemos exponiéndonos de nosotros mismos, eso quizás tendría que ver con esto de pensarnos como hombres de manera distinta. ¿Cómo le hacemos ante las redes sociales y cómo vamos a reformular nuestro criterio personal crítico ante eso? Un segundo aspecto tendría que ver con lo que vamos a tener mañana en la Ciudad de México y que ahora tiene una gran legitimidad. La marcha por el orgullo LGBTI, que incluso al parecer pudiera estar encabezado por el jefe de gobierno, señalan hoy las redes sociales, y que va a ser precisamente la demostración de algo que rompe con la idea de ser hombres. Hombres que se visten, hombres que se maquillan, hombres que se besan entre sí, hombres que se aman entre sí. Hombres que muchos no van a tener miedo de mostrar otras formas de relacionarse, pero que no lo pueden hacer en otros momentos y en otros espacios, porque si no son sancionados o censurados. Esta ciudad ha sido precisamente una ciudad que ha fortalecido la libertad de expresiones distintas en torno al género y la sexualidad. Sin embargo, no ha dejado de ser violenta en muchos aspectos con eso. Y ha reformulado, por ejemplo, los posicionamientos, no voy a mencionar mucho, pero de un candidato a jefe de gobierno que dice que hay que recuperar la moralidad pública de esta ciudad, precisamente porque esto se ha desvirtuado, porque se rompe con la idea tradicional de familia y tradicional de pareja. En el fondo lo que él está diciendo es precisamente porque se pierde la idea tradicional de ser hombres y de ser mujeres. Y eso hay que recuperarlo, porque es recuperar la moralidad, la civilidad y la modernidad de esta ciudad. ¿Sí? Gracias. Entonces, imagínense, esta discusión pública que tiene que ver con lo político, en ocasiones no los podemos dar solamente en momentos coyunturales. Ahí es donde tenemos que posicionarnos. Ahí es donde tenemos que decir exactamente qué pensamos y cómo podemos transmitir nuevas ideas a las generaciones que nos preceden, pero además con las que estamos conviviendo. De repente esta discusión del ser hombre y de las nuevas masculinidades a veces tiene mucho que ver con la generación o con las generaciones. En mi experiencia, hay muchos hombres de mi edad y mayores que se resisten a estas nuevas formulaciones. Y a veces es trabajar con ellos. Precisamente por eso de repente en los talleres conviene invitar a jóvenes, hombres jóvenes, para que confronten esto tradicional, ¿no? Ya me falta tiempo, pero creo que también me estoy excediendo y falta que hable Paco. Muchas gracias por su atención y yo esperaría que a partir de esto puedan ustedes preguntar. Gracias. La verdad es que no he querido ser tan severa con el tiempo porque creo que debemos escuchar estos temas, bueno, en lo personal y creo que a ustedes también. He visto sus caras y veo que hay interés al respecto y bueno, por eso no he querido ser tan tajante con el tiempo, pero sí hay que entenderlo y sobre todo por el sol, ¿verdad? Entonces voy a ceder rápidamente el uso de la voz también a Francisco Cervantes Islas, que también tiene una amplia trayectoria, pero él me pidió que dijera dos cosas a manera de establecer su currículum y que ustedes vean la amplitud de su experiencia. Dijo, soy padre, soy hijo. Y eso es de lo que nos va a platicar. Y le quiero pedir una disculpa, me voy a retirar un minuto nada más, pero regreso inmediatamente, mientras le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Francisco Cervantes, por estar aquí. Gracias, Elsa. Felicito ampliamente, de veras y de corazón, el que se haga este evento con este sesgo. Y qué bueno que se animaron a que le entremos a la reflexión sobre las masculinidades, ¿sí? Porque imagínense que si yo me propongo una sociedad transparente y democrática y hablo de las masculinidades o de las paternidades tradicionales, ¿sí?
¿Cómo puedo yo generar un proyecto de nación en donde estoy validando que yo mando, yo digo, tú haces, entonces se hace lo que yo digo, en términos de las paternidades? Entonces, si estas fuesen las paternidades tradicionales, como bien señala Jorge, en términos teóricos, que se le conoce como la masculinidad hegemónica, entiendo yo que tenemos en la comprensión de las masculinidades un gran abanico de expresiones de ser hombre. Y al llamar nuevas masculinidades puedo estar de acuerdo, en tanto que trato de buscar hoy una nueva referente de cómo me vivo como hombre. Y reconozco que ha habido una historia muy ancestral en donde la división de sexos, de espacios, donde los hombres hemos tenido lo público, el dinero, el control. Y si hablamos de cualquier institución que me digan históricamente, ¿qué quieren? ¿El ejército, la iglesia, la cultura, el deporte? ¿Dónde están los hombres y dónde están las mujeres? ¿Sí? Entonces, en este referente conceptual de que yo tengo mis masculinidades y puedo tener unas masculinidades en donde me miro más tradicional, hegemónico, autoritario, prepotente, o en ciertos roles como pareja o en ciertos roles como padre, ¿sí? Estoy de acuerdo en que podamos tener como un referente de estereotipos. Pero lo que a mí me gustaría platicarles o tratar de pensar es, algunos teóricos les llaman el self, el yo, mi conciencia o mi identidad. De tal manera que si yo sé quién soy, o quizá no sepa, yo frente a ciertas prácticas sociales, vamos a poner la paternidad, puedo responder a lo que aprendí en casa, yo hoy reproduzco, y el que dice y se hacen las cosas soy yo. Y si ya tuviste relaciones, o si no trabajas, o si no vienes a la hora que yo digo, o haces o te comportas, bueno, tiene su sanción. Tengo una manera de expresar mi masculinidad y mi paternidad, o construyo formas que trato de ser más democráticas, aunque luego va a suceder que nos pasemos y la cosa se vuelva tan terrible como ahora los hijos controlan, qué sé yo. Deme todos los ejemplos que ustedes quieran. El tema aquí es que ¿quién estoy siendo yo frente a los modelos o los estereotipos? Pero la cosa no es sencilla, creo yo. Porque si yo me ubico en una manera muy tradicional y mi pareja dice que arriba con la epístola de Melchor Ocampo, ¿qué dice la epístola? Sáquenla por ahí a ver quién me la dice, ¿no? O cuando se casa uno que sale con factura de propiedad, ¿no? Ya no es tal, sino ahora es del señor Pérez, ¿no? Es decir, ¿en qué grado de conciencia, de self tengo yo sobre este tipo de prácticas sociales? Porque finalmente puede hacer que yo me diga, porque también puede ser, podemos ser muy discursivos, ¿no? Aquí viene Paco Cervantes y dice, la equidad, ando diciendo 1000 cosas, pero en casa puede ser otra. Eso no se preocupen. Sí, y ya los niños y las niñas, eso es, o sea, entrémosle a la reflexión profunda, ¿no? Entonces, si yo estoy en este primer paso, como bien Jorge y mi tocayo lo dijeron, de tratar de entender los estereotipos sociales, me felicito de estar en una institución estratégica, álgida, ideológica y de conciencia. Aquí estamos en el Instituto de Transparencia. A ver, vamos a entrarle al tema que nos proponemos, los datos personales. Cualquier expresión de un meme, un mensaje, tiene un peso, o puedo yo clasificarlo
si extrae en la reflexión de las masculinidades y ponemos aquí un modelo más equitativo, más colaborativo, más de igualdad, y acá ponemos un modelo, un pensamiento de mayor autoridad, de aquí truenan mis chicharrones y yo decido, cualquier meme, cualquier pan, cualquier mensaje en términos o de contenido sexual tiene un cierto peso o tiene una cierta tendencia. Y si alguien tiene que ser crítico frente a esto, y quienes yo preferiría que me den el soporte de qué están investigando y qué descubren sobre cuál es la tendencia del discurso, del mensaje, del posicionamiento masculino. Porque entonces, esa es la primera reflexión que les pido, ¿sí? Estamos teniendo un conjunto de mensajes que van hacia la autoridad, a cosificar el cuerpo de la mujer, a buscarlo, el dominio, etcétera, o son mensajes que están más en la equidad, más en la conciencia, más en el disfrute. Y les hago mucho más complejo la situación porque hablemos de la sexualidad y de la intimidad, ¿sí? Y entonces aquí no pongo valores, aquí creo que tenemos todos el derecho del placer, ¿sí? Y se llama ética, a diferencia de moral, lo que entiendo yo, cada quien decide con respecto a la moral. Y ahí cada quien tiene su ejercicio. Pero entonces, ¿qué tan conscientes estamos de las nuevas prácticas y las nuevas dimensiones y los nuevos sitios y las nuevas cosas que los jóvenes hacen? Perdón, pero ustedes lo menos que tendrían que tener es verse a sí mismos y empezar a ver qué están haciendo los jóvenes. Y yo les pregunto, ¿qué tanto conocemos? ¿Qué se están mensajeando unos a otros? ¿Y qué tanto, si estamos haciendo procesos reeducativos, podemos tener un andamiaje que me permita que tal mensaje, ¿sí?, lo difundo o no lo difundo a partir de que es sexista o es equitativo? ¿O esa promoción de la violencia, la discriminación, el bullying, o está hablando de una cultura de respeto? Porque entonces aquí ya cada quien tendría que tener su conciencia. Es que ya me mandó y a ver, tantos chistes, ¿no? Tengo un boleto para el fútbol y me voy a casar, ¿no? Y lo difundo. Entonces estoy promoviendo una masa de justificación de una manera de ver el mundo sexista, machista, con ciertos privilegios, y o estoy promoviendo una masa crítica para tener al menos un mensaje ideológico, pienso yo, que vaya a la equidad o que vaya al respeto. Porque entonces sería bueno, y por ahí dicen, déjame ver tu Facebook o déjame ver tus WhatsApp, y te estoy diciendo qué personalidad tienes, qué te gusta. Entonces, al tú mandarme o yo mandarte un mensaje con contenido erótico sexual, te estoy diciendo, analizando ese mensaje, obviamente, si estoy denigrando a la mujer o al mismo hombre, si estoy siendo homofóbico o si estoy reforzando una ideología, una postura, una cultura de inclusión, como diría el compañero magistrado. El tema que me vuelvo a poner es mi conciencia. Porque si no he tenido yo un proceso de concientización, entonces me llega un mensaje, una película, un texto, y lo difundo. Entonces no tengo yo self, no tengo conciencia. Estoy absorbido en una ideología sexista. Y es que es en todo momento, ¿sí? Bueno, yo voy para allá, yo me llevo traje o me llevo corbata, o hago esto o hago el otro. En todo momento estamos decidiendo cómo tener nuestro performance masculino, ¿sí? ¿Cómo ligo? ¿Cómo me acerco? ¿Quién soy yo? ¿Sí? ¿Qué me pongo? ¿Vengo en BMW, en Volkswagen o en Metro? ¿No? ¿Sí?
Entonces, ¿dónde está nuestro self? ¿O dónde está, en hombres y mujeres, sí, la manifestación de aprobación o desaprobación con un meme que está fortaleciendo el sexismo o está fortaleciendo una cultura de equidad y de respeto? Y son álgidos ustedes en esta situación, porque van a tener ese dilema ético. Pero porque entonces, ¿qué les digo yo? Hemos tenido, y ustedes lo saben, violaciones en transporte público nocturno tumultuarias por hombres que no se conocían. ¿Qué dice esto? O sea, lo que pienso es lo que hago. Si yo cosifico, si yo digo esto, entonces aquello, ¿no? Por supuesto, mi percepción o mi idea de mujer o de padre o de hombre o de lo que ustedes quieran, el constructo que yo tengo lo voy a generar en una práctica concreta. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque si no estamos al tanto de esta situación, si viene esta cultura, porque fíjense, si yo les mando ahorita un mensaje, les estoy diciendo lo que soy y pienso a cientos o a miles de personas. Ojo, repito, te mando un texto y esté en las manos de al menos todos mis amigas y mis contactos. En ese momento, instantáneamente, mi punto de vista lo tienes tú, en el acto. Pregunto, ¿qué tanta conciencia estamos de en este momento decirte qué y en qué sentido? ¿Con qué intención? ¿O hacia dónde pertenece esta imagen, esta foto o este chistecito? Como bien decía mi tocayo. ¿Estoy aquí en una promoción o estoy por allá? Pero si entonces, en el grado de decisión y de ubicación que ustedes tienen, pues ahí se las dejo. Porque si está una cultura altamente sexista, ¿sí?, una cultura discriminatoria o machista, pues no me voy a asombrar del bullying, de la presión que se le tiene ya a la niña que la encontraron, le fotografiaron en el baño y con eso la extorsionan. Y estoy diciendo cosas sencillas y ligeras. Porque ahora lo que se está transmitiendo en imágenes, ¿qué son? El comportamiento sexual explícito, incluso la desnudez. Y ahí nos metemos en, obviamente, una reflexión ética y una reflexión social o ciudadana. Porque cada quien tiene el derecho a su sexualidad. Pero qué tan agudas y agudos estamos haciendo para visibilizar el contenido textual y visual de lo que se está ahorita transmitiendo. Y por tanto, para ver un poco en términos de edades, qué está sucediendo con ciertos jóvenes, niños o niñas, que hacen qué prácticas. Porque para ser reconocida, tomada en cuenta, aceptada o admirada, y ahí debemos que ver la consistencia de la identidad. Te mando la foto, ¿en qué sentido? ¿Y qué grado de discriminación, por ejemplo, tendrá la mujer o el compañero o el hombre, ¿sí?, que te pido que me mandes esto para que me demuestres qué? E insisto, instantáneamente. En este instante te estoy diciendo mi postura. En este instante me como el discurso o machista o promuevo el discurso equitativo. Así de fácil. Y estoy hablando de millones. Y estuve en Facebook hace poco, se me va ahorita el dato, pero son miles y miles de videos de los que están circulando a diario. Y entonces hay todo este juego y a veces moralista. ¿Sí? El otro detalle muy interesante para mí en términos de las masculinidades es, ¿cómo le podemos llamar? Androcentrismo, etnocentrismo, esta situación que lo que yo digo es lo correcto.
Y entonces ahí está, y lo mencionaste, tocayo. Autoritarismo. Es decir, la pregunta es, ¿qué tan autocrítico soy yo? ¿Qué tan flexible? ¿Y qué tanto me permito cuestionar la argumentación, el punto de vista que tengo? Vamos a decir sobre la pareja. Porque es que no me ha hablado, es que se puso, es que se quitó, es que fue. Órale. Si la pareja tiene una conciencia de género, ¿tú vas a aceptar que te controle? ¿Que te diga dónde ir o qué ponerte? Pero si a veces no la tengo, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Para que tú me reconozcas o me quieras. O lo sutil que somos los varones para decirte y controlarte en el sentido de que si no haces lo que yo digo, fíjense bien, díganme el momento justo y exacto en que el hombre hace una violencia física. ¿En qué momento lo hace? En el momento en que ella no hace lo que él quiere, como él dice, siente y desea. La violencia es decir, haces lo que yo digo como yo quiero y a la hora que yo quiero. Pero ojo, como ahora está sancionada y todo esto, te dejo de hablar, te violento de diferentes maneras porque te tengo que confundir y tú tienes que hacer lo que yo diga. Sí, me quedo calladote, ¿no? ¿Con quién hablabas? Tú estabas en tu celular. No sé, aquí cada quien, ¿sí? ¿No? Cada quien estamos... El tema es que ustedes, como asunto importante, deberían, vamos a ponerlo que sí, son cruciales en esta conciencia de saber qué tipo de comunicaciones o qué tipo de información personal y para qué se está ocupando. Porque finalmente esto también es subjetivo. Y nos metemos en cosas tan subjetivas y delicadas y complejas como es, te acuso porque me estás mirando, ¿cómo se llama? Lascivamente, ¿no? Y aquí el tema es que, efectivamente, quien dice cómo se siente es la persona afectada. Entonces, me sigo moviendo para que ustedes me paren por dónde va la cultura que estamos o ignorando o tolerando en términos de tanto información cibernética, vamos a llamar, memes, WhatsApp, Facebook y Twitter y las demás cosas. Porque quizá ahorita, no sé, y les vuelvo a preguntar, ¿qué datos o investigaciones tienen ahora del ciberbullying, de lo que decía, bien señaló Jorge? ¿Y qué tanto podemos ver? O ustedes, ¿qué tanto conocen de lo que tiene y maneja? Si ya están los hijos con el PAC, ¿cómo se llama? El PAC. ¿Cómo? PAC. El PAC. Ya te mandé mi PAC. O mándame tu PAC. A ver, ¿quién conoce los PAC? Acá ya conocen los PAC. ¿Y saben si sus hijos están manejando sus PAC? Digo, para empezar por casa, ¿no? Es decir, ahora, ¿quién le pone puertas al bosque? Diría el buen Cerrato. Entonces, yo quiero felicitarles. Y quiero que me quedo en este punto de quién estoy siendo, como hombre o como mujer, y qué actitud tengo frente a lo demás. Porque mi conciencia me va a decir, aplaudo y promuevo tal mensaje, tal política o tal actitud. Me río o no de tal chiste. Es mi self, mi conciencia, mi identidad. Porque si no la tengo,
Entonces yo voy a promover, a reírme, ¿sí? Y a felicitar todos esos mensajes sexistas, ¿sí? Y entonces que se chinguen y pinches machos, etcétera, o voy a estar promoviéndonos situaciones homofóbicas. Que tanto tenemos conciencia de mi self y de mi alienación a los estereotipos de género, y qué tanto puedo renunciar a ser yo, valiéndome o no lo que la sociedad diga. Les felicito y ahí les dejo la tarea. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias por la plática. Y les decía, pues el tiempo desgraciadamente se va pronto y hay mucho que decir al respecto. Son temas muy novedosos. Buen provecho a todos. Les adelantamos también ya el lunch porque no estábamos atrasando con el lunch, ¿no? Y les agradecemos mucho. Creo que si alguien tiene alguna pregunta por ahí, algo que quisiera expresar, el micrófono estaría abierto rápidamente, y si no, pues concluiríamos, si me lo permiten, concluiríamos ya este panel para cerrar nuestro evento de este día. No sin antes agradecerle a quienes me acompañaron con sus atinadas y muy elocuentes presentaciones. La verdad es que este tema de las nuevas masculinidades, inclusive lo vimos en el discurso de apertura, genera discrepancias, ¿no? Hay quien decía el magistrado, no lo concibo así, hay quienes sí lo manejamos así, hay quienes estamos a favor, y desde luego que habrá, como en todas las corrientes, quien se resista a este cambio. La verdad es que lo importante es ponerlo sobre la mesa. Nosotros, la idea, les decía, es generar este entorno en un ámbito de derecho de acceso a la información, de protección de datos personales. ¿Por qué nos preocupa? Porque vemos que esto genera mucha violencia en un entorno de datos personales. Esto genera una serie de reprogramaciones en todo lo que hablaron quienes me acompañaron en la mesa, de reprogramaciones para poder combatir el tema de la protección de datos personales. Nos hemos dado cuenta que poner la información no basta para resolver las problemáticas van más allá, y como bien refieren nuestros tres expositores, hay que reprogramar el chip que está acá adentro para lograr verdaderamente un entorno de convivencia social armónica donde la protección de datos personales sea una realidad. No podemos generar una normatividad que proteja datos personales si no hemos cambiado estos entornos, si no hemos acabado con estos paradigmas, si no hemos roto este tipo de ideas preconcebidas que creo que en este ambiente social ya no caben. Ya les decía hace rato al maestro, ustedes como hombres también deben sufrir mucho, de verdad. O sea, no debe ser fácil en entornos como este traer esas cargas emocionales tan pesadas, esas cargas sociales, esas cargas económicas, esas cargas también sexuales, ¿no? Uno como mujer, y no me van a dejar mentir las que son cabeza de familia, de verdad que a veces nos arrepentimos también de ser cabeza de familia y de estar en un entorno social, porque nos damos cuenta lo que deben ustedes estar sufriendo con el tema del gasto social, del gasto económico, con el tema de la carga familiar, con el tema de la carga laboral, con el tema de vernos bonitas. Si ustedes se ven físicamente, se tienen que ver, o sexualmente se tienen que ver, como han platicado, pues nosotras como mujeres también es muy pesado tener que estarnos siempre sentando bien, ¿no? Vernos bien, ¿no? Esto es muy pesado, genera muchas cargas, mucha violencia y muchos problemas en el entorno social para ambos. Cambiar estos aspectos harán que seamos mejores personas, que nos desarrollemos en mejores ambientes sociales y que aprendamos a que el tema de la protección de datos personales, el uso de redes sociales y el internet tengan más beneficio para la humanidad que problemas, porque ahorita nos están creando problemas. Y nosotros como autoridades estamos viendo que generar un entorno de protección de datos personales no va a ser posible solamente normativa y organizacionalmente si no cambiamos todos estos chips. Y con eso ustedes se dan cuenta por qué razón al instituto le ha preocupado
en este pretexto de madres, hijos y padres, cambiar esto, porque estoy convencida que el cambio empieza desde la familia, que empieza a cambiar todo esto desde el individuo. Y entonces sí, las autoridades, con todo lo que hacemos, podemos realmente lograr un cambio. Si no, no se va a poder. Muchísimas gracias, esa sería mi conclusión. Yo les agradezco y les pido un aplauso. Para quienes me acompañaron en esta mesa, les voy a hacer entrega de sus reconocimientos. Si me permiten, nos ponemos de pie, por favor, para cumplir con el rol y el protocolo. Francisco Cervantes Islas, de los dos Pacos ya me confundí. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias, un honor. Ahorita nos tomamos la foto. Jorge, muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Y Francisco Zárate, muchas gracias, Francisco. Les deseo de verdad que sigan trabajando con esto. Mis felicitaciones, un abrazo y estamos listos para la foto. Y otra vez un aplauso, por favor. Y un aplauso para todos ustedes por aguantar, vi su interés y la verdad les agradecemos mucho por acompañarnos. Gracias a todos, al info, al personal, a todos los que hicieron posible otro evento de este tipo. Muchas gracias a los entes que nos acompañaron con todo su servicio. Muchas gracias a todos por su solidaridad, a Seguridad Pública, Salud, a la Auditoría, al Tribunal Electoral, a la Comisión de Derechos Humanos y a todos. Muchas gracias, porque sin ustedes esto no sería posible. Gracias a todos y buenas tardes. Agradecemos a todos los presentes su asistencia a este evento de las nuevas masculinidades en Internet y los datos personales. Audio Jungle.